bienvenidos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla su hermana Madeline Gómez y me acompaña el padre Carlos Torres Santos. Estamos compartiendo con ustedes en este tiempo cuaresmal hacia un camino, hacia un futuro mejor, el camino hacia un futuro mejor. Pero antes vamos a implorar y pedir la gracia del Espíritu Santo que nos acompañe en este espacio televisivo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Amén. En nuestro espacio de hoy queremos profundizar en una gracia muy importante que es retornar, volver a la casa del Padre. Y más que nada irnos disfrazando o de alguna forma, ¿verdad?, metiéndonos en esa realidad y ¿verdad?, desdibujando todo aquello que nos permite con entusiasmo y alegría hacernos partícipes de la acción de Dios y más que nada hacernos posibilitadores de ser y habitar siempre en su casa. Una de las actitudes que podemos descubrir como cristianos en el proceso que vamos viviendo y que vamos caminando y que muchas veces nos lleva a alejarnos profundamente de la palabra y nos lleva a alejarnos profundamente de casa, es una conciencia que muchas veces pues, pensamos que la acción de Dios es una acción como que algo que está ahí por amor, pero no tenemos como que mucha fe y mucho convencimiento de que esa es la realidad que habita y la realidad que se da. Así que hoy es un día de hacernos conscientes cómo yo como cristiano me escabullo de Dios, cómo doy un paso al costado ante las propuestas del Padre y cómo no permito que la acción de Dios realmente reine en mí y yo pueda habitar en la alegría y en el gusto que es estar en la presencia del Señor. Así que, Madeline, podemos ver algunas de las actitudes y comportamientos que como cristianos muchas veces tenemos que nos alejan de ese proceso de vivir en profundidad en esa casa y ser coherentes y respetar también las realidades que esa casa nos permite y nos da la posibilidad de entrar. Y es interesante porque aquí estamos hablando de los que hemos decidido aceptar a Cristo, ¿no? Se supone. Que tuvimos esa experiencia y dijimos, vamos a seguir el Señor. Pero ¿cómo nos escabullamos de estas cosas? A veces nos entra el egoísmo, la soberbia, el que todo tenemos control y decimos, pues bueno, lo dejo para ahorita me encargo de ti, Señor, pero en este momento tengo que hacer ciertas cositas y vamos desechando, sacando todo lo que el Señor está hacia alrededor nuestro, porque acuérdense siempre constantemente, el Señor está saliendo para encontrarse con nosotros. Él es el Dios que sale al encuentro de sus hijos, pero nosotros le damos la espalda. Sabemos que lo podemos recurrir en algún momento de la vida, pero por el momento no me estorbe, que tengo unas cositas que hacer todavía. Y comenzamos a dar la vuelta y le damos la espalda al Señor. Y es que nuestro carácter, nuestra condición humana hace que nosotros le demos la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar las cosas más bellas que vemos a nuestro alrededor. Que aquello está hermoso, mira que me gusta ir por este otro ladito. No, que tengo que conversar con mi familia, no que tengo mis hijos por aquí, no que tengo que hacer otras cosas. Y comenzamos a llenar nuestro espacio, nuestro corazón con todas las demás cosas que nos rodean y no le dejamos el espacio a nuestro Señor, al que en aquel retiro quizás o en aquel momento que estuviste en la Santa Eucaristía o en aquella conversación que tuviste en una dirección espiritual, le habías dicho que ibas a seguirlo, comenzaste a darle la espalda. Pues este es un buen
buen momento que podamos concientizarnos. Es el tiempo de volver a la casa del Padre. Es el tiempo de que tú y yo podamos reconocer que estamos dejando al Señor atrás. Yo siempre digo, miren, cuando nosotros hacemos unos planes, ¿verdad? Llegó diciembre 31 y nos encanta hacer una lista de resoluciones, que si voy a rebajar, que si voy a hacer esta otra cosita, que si me voy a dar un viajecito este año, que voy a hacer esta otra cosa, pero en esa lista no ponemos en número 1 seguir al Padre, vivir en santidad, hacer otros pasos diferentes para llegar y mantenernos ahí en ese lugar que el Señor nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Pues creo que ya tú y yo como cristianos que hemos decidido seguirle al Señor en un momento de nuestra vida, lo decidimos, que Él sea el número 1 en nuestra lista de quehaceres, en nuestra lista de ponernos metas, que sea la meta principal, el volver a la casa del Padre, el mantenernos en un camino de santidad que nos permita llegar hasta allí. Así que es tiempo de que en esa lista tú pongas eliminar la soberbia, eliminar el egoísmo, eliminar el rencor, eliminar todas las cosas que yo me creo sobre mejor que cualquier otra persona y poner en nuestra lista el caminar seguro para la santidad y llegar al camino del Padre. Es el tiempo de Cuaresma, así que es el tiempo de jamaquearnos, el tiempo de verdadera decir, ¿quiero esa salvación o no la quiero? Hoy es el tiempo también de poner a Dios en su justa perspectiva. O sea, colocarlo donde tiene que estar en nuestra vida, ¿verdad, Madeline? Amén. Porque muchas veces, pues, el pobre lo desbancamos, por no decir, pero como que lo desbancamos, como que le quitamos su posición y queremos que otra cosa llene su posición con la misma realidad, pero jamás lo va a llenar, porque Dios es Dios. Por más, podemos poner todo, y no significa que las cosas no sean loables, ¿verdad? Porque compartir más con mi familia, acompañar con mi familia en algunos procesos, celebrar la vida, ¿verdad? Los cumpleaños o aquellas realidades que, ¿verdad? Y los aniversarios, no significa que esas cosas no son importantes, pero todo eso es gracias a alguien que ha posibilitado Amén. que la familia exista, que tú existas y que yo exista, que es Dios. Por lo tanto, no podemos seguir dándole la posición a quien no la merece, ¿verdad que no? Así mismo. No debemos de seguir rentándole nuestra vida o rentándole el espacio de Dios a cosas que no son de Él. O sea, no llega la medida. Por más que traten, no llegan. Así que es importante que podamos hacernos conscientes de eso. Así que en nuestro próximo segmento vamos a descubrir cómo podemos hacer que Dios sea siempre nuestro número 1 en nuestra vida. Regresamos brevemente. Regresamos a este su programa Vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Retomando obviamente y profundizando en esta conciencia, en este camino que queremos un futuro mejor. Para que tengamos un futuro mejor, tenemos que contar con quién en nuestra vida, Madeline. Con nuestro Señor. Por lo tanto, vamos a ver hoy una imagen bíblica que nos permite descubrir en un escenario muy particular que hoy está en riesgo, que es la familia, y cómo esa imagen nos puede ayudar a que podamos descubrir que la centralidad siempre es tener una familiaridad con Dios. Escuchemos. Amén. Vamos a escuchar del libro del Génesis, capítulo 46, versículos 28 al 31. Israel mandó a Judá por delante a donde José, para que éste le precediera a Gosén. Por fin llegaron al país de Gosén, y José enganchó su carroza y subió a Gosén al encuentro de su padre Israel. Cuando lo vio, se echó a su cuello y estuvo llorando sobre su cuello. Dijo Israel a José: ahora ya puedo morir, después de haberte visto en persona, pues compruebo que vives todavía. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a subir a avisar al faraón y decirle: han venido a mí mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en Canaán. Son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos y han traído ovejas, vacas y todo lo suyo. Así cuando os llame el faraón y os pregunte cuál es vuestro oficio, le decís que habéis sido ganaderos desde la mocedad hasta ahora. Lo mismo que vuestros padres, de esta suerte os quedaréis en el país de Gosén.
y es que los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy yo creo que es importante ir profundizando en esta conciencia que hoy nos regala el volver a la casa y verlo desde un contexto familiar sumamente conflictivo. Tenemos hoy a la historia de José y de sus muchos hijos, ¿verdad? De muchos hermanos, mejor dicho, ¿verdad? Y vemos los conflictos que hay. ¿Cuál es el conflicto principal en esta realidad? El favoritismo. Hoy estamos viendo que José iba a ver a quién iba a ver él. Iba a ver a su padre. ¿Verdad? Sus hermanos, ¿verdad? Y estaba allá en el campo, porque supuestamente estaban bregando. ¿Qué son ellos? Bueno, ganaderos. ganaderos. Dicen ellos son ganaderos, ¿verdad? Sabemos que no tienen muchas vacas, eran más corderitos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo como, como ganaderos. Pero venga, y pues estaba para allá, iban a investigar el escenario, y resulta, y gracias a buenas noches, que allá los hermanos empiezan a confabular. ¿Y qué hacen con el pobre hombre? Es el preferido de papi, como decimos aquí, el preferido de papi. Hay que sacarlo del camino. Porque papá le había regalado algo así como lo que tiene va del impuesto ahora y ellos le dio envidia. ¿Le dio envidia? Porque le regalaron un ¿qué? Un abriguito. Un abriguito. Y cuando le regalaron el abriguito, ellos dijeron, pues de alguna manera se dé la realidad de la preferencia. Cuando nosotros estamos en la realidad de la experiencia, de hacernos conscientes de que Dios, de alguna manera, hemos de estar en esa casa, Dios no tiene favoritos. El favoritismo de Dios siempre es el amor. Y todo lo que sea del marco del amor es el favoritismo en el que Dios se manifiesta. Es el favoritismo en el que Dios siempre opta. Es por el amor. Y obviamente tenemos unos rostros concretos en los cuales ese amor debe de ser depositado y direccionado. Sabemos que obviamente están los pobres, los necesitados, las viudas, ¿verdad? Y los escenarios particulares que dentro del ejercicio de nuestra fe hemos visto, lo que hemos celebrado en días pasados de la experiencia de los bienaventurados. Esos bienaventurados son esos rostros en los cuales tú y yo debemos de hacer manifestación de ese amor de Dios y demostrarle que desde el favoritismo de Dios alcanzan vida y con nuestra acción hacemos que vuelvan al seno de donde siempre han pertenecido y donde siempre han estado, en el corazón, en la casa de Dios. Y hoy cuando nos hacemos conscientes de que no podemos hacer acepción, no podemos hacer distinciones, no podemos empezar a poner coronas a quien no las tiene porque no existen. La única corona que existe en este mundo y lo único que debe de reinar siempre desde nuestro seguimiento de Jesús y desde nuestra experiencia de vivir en la casa del Padre es el amor. Y cuando empezamos a descubrir realidades en las cuales se empiezan a coronar otras cosas, es que vemos que surgen experiencias que no brotan del amor. Vemos que empieza a salir, a destruirse la realidad en la cual Dios desea insertar nuestra vida, donde nuestra vida se convierte en manifestación de ese Dios, que muchas veces lo dejamos a un lado, lo hacemos aparte y no queremos comprometernos con eso, porque solamente queremos defender la poquedad que somos. Cuando abrimos nuestro corazón y expandimos el horizonte de nuestro vivir, habitamos en la casa grande, que es vivir juntos como hermanos en medio del amor de Cristo. Pero es interesante que siempre el Señor suscita instrumentos para que uno despierte de ese camino en el que está. Y el mismo José, que fue el instrumento que el Señor utilizó, que estos hermanos han desechado, han tirado, hoy nos muestra cómo su humildad, cómo el amor que Dios permeaba, ¿verdad?, en su corazón, fue capaz de él también perdonar, de aceptar, de acoger a su propia familia cuando aún lo habían desechado, ¿verdad?, porque era el favorito. Por eso siempre el Señor suscita ese instrumento y lo suscitó en él mismo, en José, que José pudo haber sido como nosotros aquí, que lo primero que vamos a hacer, ese me tiró para allá, yo no quiero saber de él. Ese a mí me traicionó, yo no quiero saber de él, así que no venga a pedirme perdón. Mira dónde me dejó, que si sabiendo la situación que yo tenía, que si mira que tenía que cuidar a mi mamá y mi papá y no estuvo conmigo, mira esos hermanos tan ingratos como son. Sin embargo, José nos muestra ese amor verdadero, ese amor divino, ese amor que caló en el corazón de él y en vez de odiar, en vez de rechazar, abrió el corazón. Y lo hizo todo con una lección, porque sabemos, ¿verdad? No leímos todo eso, es parte del capítulo, pero sabemos que en la lección José lo que hizo fue abrir y darle a entender a estos hermanos que como quiera él los amaba, que como quiera ellos eran su familia, que por eso era el tiempo de regresar a esa casa, de estar entre todos
como familia en el amor de Dios. Así que es una lección que podemos tú y yo aprender para volver a esa casa de nosotros, de nuestros familiares. Quizás hoy todavía estás enojado con tu mamá o tu papá porque algo te hicieron, o con tus propios hermanos. Pues hoy en este camino que estamos llevando, Dios abre la puerta para que tú retornes, que retornes a la casa de tus padres. Y hoy con alegría yo creo que debemos también de seguir comprometiéndonos con hacer frutos del bien en medio de la adversidad. Porque es que así es que se manifiesta el don de Dios. O sea, el don de Dios no se manifiesta simplemente en diferentes parcelitas o en diferentes constructos, no, o en algún espacio habitual de la casa, es en toda la realidad. O sea, su casa es la casa del amor, su casa es la casa en la cual cuando siempre descubrimos que el mal desea reinar, siempre el amor de Dios es el que vence, es el que da ilusión y da más que nada vida nueva en el caminar. Así que regresamos en pronto para darle puntos conclusivos a estas realidades y hacer una verdad en nuestra vida con el amor de Dios volviendo a su casa. Regresamos en breve. Regresamos a este su programa Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. En este día nos hemos comprometido a descubrir cómo en este camino hacia un futuro mejor tenemos un destino. ¿Y cuál es el destino de este camino mejor? ¿Habitar en dónde? En la casa del Padre. Tenemos que habitar en la casa del Padre, en aquel que nos ama, en aquel que nos ha creado, en aquel que obviamente busca siempre sacar la mejor versión de nosotros en nuestro vivir. Así que en medio de este camino, viendo en el segmento anterior la figura tan importante de ese, podríamos decir, de ese último patriarca que es José, en la historia del pueblo de Israel, en el cual todos los puntos al fin llegan a la solución, que es el reencuentro familiar, que es nuevamente, vamos a decir así, dentro del conflicto que podía haber roto la ilusión de la construcción de una familia, vemos que permite nuevamente la unificación, que permite nuevamente que la acción de Dios suscite, sean testigos ellos de la vida nueva. Cuando nos reunimos, definitivamente la experiencia de un amor que me invita al perdón y más que nada a ser instrumento de ese cuenta de salvación. Así que eso es un elemento importante que también habita en nuestra casa, habita la salvación. Así que dentro de eso, ¿cómo podemos vivir en esa experiencia de la salvación? ¿Cómo podemos vivir en esa experiencia de que habitar en esa casa no sea simplemente, como muchas veces pensamos, un cumplimiento, sino que sea realmente un estilo de vida? Porque eso es lo que tú y yo abrazamos cuando abrazamos la fe. Abrazamos el estilo de vida de Jesús. Y cuando tú y yo abrazamos el estilo de vida de Jesús, vivimos el don más grande, y es una realidad que muchas veces dialogamos, pero que muchas veces no nos quedamos como que sí, hay que estar así para comulgar. ¿A qué me quiero referir? Al estado de gracia. ¿Qué significa para nosotros hoy, cuando habitamos en la casa del Padre, vivir en un estado de gracia? Significa estar en una constante atención a la acción de Dios que está aconteciendo, y cómo tú y yo, al darnos cuenta de la acción de Dios que está aconteciendo, hacemos que esa experiencia manifieste aquel don y gracia que desea dar ese evento, aquella situación, aquella palabra, aquel gesto, aquel abrazo, aquella ilusión de soñar juntos para hacer que esta casa del Padre hoy cada vez sea una tienda extendida, no que sea una tienda apocada, no que sea un estado en el cual estamos constantemente destruyendo, porque no queremos abrir nuestro corazón a que la fraternidad abra nuevos espacios en esta casa grande, en donde solo existe un acoger, que es el abrazo, la sonrisa de la abundante redención que podemos vivir cuando nos abrimos al proyecto de Dios, a su plan, y hacer siempre eso, la gracia que podemos vivir en nuestro caminar. Comencemos, Padre, yo creo que si queremos recibir esa gracia, comenzar con el sacramento del bautismo. Creo que con el sacramento del bautismo comenzamos primero a limpiarnos, a recibir esa gracia, que por medio de él podemos entonces comenzar primero a sentirnos hermanos, a sentirnos hijos, a sentirnos parte de la gran familia de Dios que somos. Y ese camino nos va a abrir, ¿qué? Nos va a abrir la gracia de recibir los dones, los carismas por medio del Espíritu Santo, que nos permite
permite vivir en la unidad, vivir en el amor de Dios, porque es que necesitamos dejar que el amor de Dios entre en nuestro corazón y nos inunde, y no nos va a inundar solamente por hablarlo, sino que hay que dar pasos firmes, y ese primer paso de recibir esas aguas bautismales nos permiten abrir nuestro corazón a esa gracia especial, a esa gracia del Espíritu Santo que nos va a llenar y nos va a permitir vivir en la unidad, vivir con el proyecto de Dios, vivir como el Señor hizo. Cuando vino el Señor aquí a la tierra, ¿qué hacía? Presentaba un reino del amor, el reino de los cielos. Caminaba y le daba dignidad a aquellos que habían sido marginados, a aquellos que la sociedad no quería más y había desechado. Ahí venía el Señor y les daba su posición, les daba la dignidad que se merecían. Y es lo que tú y yo estamos invitados hoy, invitados a tener, a darle la posición que le corresponde al hombre, darle la dignidad que le corresponde, no a pisotearlo porque hayas vivido unas experiencias especiales, no a desecharlo porque no te ha dado lo que tú has querido, sino todo lo contrario, a acogerlo en esta gran familia de Dios. Pero para eso es importante que te dejes inundar, que te dejes inundar por la gracia del Espíritu Santo, porque es que es el único que suscita el amor en plenitud en el corazón del hombre, para que entonces en familia, familia biológica, familia de gracia, familia de hermanos, podamos vivir verdaderamente en el amor de Dios. No hay otra manera que lo podamos hacer. Y este amor es un amor tan grande que va a pasar como el del hijo pródigo, que aquel que decidió desechar todo lo que le dio el Señor, regresó. ¿Y qué hizo el Padre? El Padre amoroso, en vez de castigarlo, en vez de decirle, pero hijo, mira, si tú te llevaste todo y te olvidaste de quién era tu familia, con unos brazos abiertos, con el vestido, allí estaba ese Padre amoroso recibiendo a su hijo. Pues a eso se nos invita a nosotros como familia, a recibir también a aquellos que se han ido por situaciones particulares, a recibirlos con los brazos abiertos, en vez de comenzar a hacer la letanía de todas las cosas que hiciste y para qué vienes ahora, que si te has olvidado, que si yo he sufrido, que si no he sufrido. La gracia del Espíritu Santo, ese amor pleno, nos permite ver y darnos en aquel que quizás te ha hecho la vida difícil, en aquel que te ha ocasionado el dolor. El Espíritu va a permitir que abras los brazos y le recibas. Oremos entonces al Señor para pedir que derrame la gracia de su Espíritu y de su amor sobre nosotros. Padre de amor y de misericordia, mira con bondad a estos tus hijos que vienen a tu presencia pidiendo que la gracia del amor reine en nuestro corazón para unir nuestra vida a la tuya, para que podamos ser siempre morada santa, como tú has querido que nosotros seamos morada en la cual tú has querido habitar al encarnarte, haciéndote uno con nosotros. Danos siempre la gracia de ser imagen viva del amor. Permítenos siempre ser hermanos con un corazón abierto y con unas manos dispuestas a buscar construir caminos de nueva esperanza y de ilusión en el porvenir. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Así que le queremos pedir de manera muy especial a todos ustedes que se comuniquen con nosotros, porque esto es una realidad que la tenemos que comunicar, que tenemos que hacernos partícipes y más que nada hacernos parte. Así que te pedimos que nos puedas escribir también por nuestro correo electrónico a vivasrccpr@gmail.com y que también pueda ser continuador y extensión de esta palabra y de esta casa común que somos como hermanos por todas las redes sociales de Teleoro, por Facebook, por Instagram y por YouTube. Así que, por favor, búsquenos y así podamos seguir continuando viviendo en esta casa grande del amor que somos y que podamos vivir siempre en la ilusión de construir un mejor mañana. Así que ahora nos despedimos, que el Señor les bendiga y que siempre su corazón esté siempre abierto a la gracia de Dios. Amén. Dios les bendiga.